Estaba escuchando unos perros ladrar allá a lo lejos y recordé una historia bastante interesante. Una historia de esas que se contaban al fogón antes, cuando las familias tenían visita. Antes era muy normal eso, hacer un fogón en el río o por allá en el patio de la casa. Y cuando llegaba la visita, pues contar historias de miedo para ver si a él le daba miedo o a ella le daba miedo. O cuando uno tenía un amigo, aunque sea cercano, y ese amigo tendría que pasar por lugares oscuros para llegar a casa, uno hacía eso. Era una pequeña picardía que uno tenía antes. Entonces recordé una historia que se contaba antes, que se trata de un señor que dice que era bien curioso. Este hombre quería saber de todo lo que veía y escuchaba. Entonces dice que a él le daba no sé qué escuchar y ver los perros cómo se ponían en las noches a hacer aquellas grandes grescas, aquellas grandes laticiones, como decimos nosotros. Y dice que él se preguntaba, ¿qué será lo que ven los perros? ¿Por qué ladran tanto? Y si yo no veo pasar a nadie ni escucho nada, ¿por qué es que tanta cosa? Entonces dice que un amigo le dijo una vez, mira fulano, así que le dijo, si de verdad tenés valor y querés saber lo que en realidad miran los perros, quitarle los cheles, les decimos nosotros, a las lagañas. Lagañas les dicen lo que secreta uno de los laterales de los ojos. Pues los perros secretan bastante eso. Y dice que le dijo, quitarle los cheles a un perro y ponértelos vos en los ojos. Y a las 12 de la noche salió a ver, dice que le dijo, ¿qué es lo que ven los perros? Bueno, como ese hombre era tan curioso, dice que le hizo caso. Buscó el chucho más lleno de cheles o lagañas y ya acercándose a las 12 de la noche, se las puso en los ojos, dice. Pues pasó un buen rato y nada. Ya cuando se estaba queriendo quedar dormido, comienzan los perros, dice, a ladrar y unos a aullar y otros que se metían para adentro y salían al ratito. Y él no veía nada. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Pero qué será? De pronto, dice que comienza a ver una fila de luces que iban bajando de un cerro. Pero una gran fila de luces como coloradas o amarillentas. Dice que dijo él, ¿será autoridad la que viene ahí? ¿O será el campesino de ahí arriba con algún enfermo? ¿O qué será? Pero bien que cuando llegaron frente a la casa donde él estaba, dice que vio que eran puros esqueletos. O sea, eran puros huesos caminando sin ningún tipo de carne. Pero una fila como de unos 500, dice, uno tras otro. Entonces dice que comenzó a sentir feo. Dice que dijo él, ¿será posible? Y empieza a limpiarse los ojos, a quererse quitar aquella visión, porque se acordaba que se había puesto cheles de chucho. Pero no, dice que por más que se restregaba los ojos, aquella visión no desaparecía. Y lo raro es que dice que los esqueletos caminantes, los muertos vivientes, dice que a un solo coro hablaban en una lengua desconocida. Todos decían lo mismo, pero no se sabía qué era. Pues dice que aquella fila de esqueletos caminando, y en una de esas, el último de la fila se desprendió, rompió fila y se desprendió y sale para el lado donde estaba él. Y dice que todos llevaban una candela encendida. Todos los esqueletos llevaban una candela negra encendida
en los huesos que pertenecían a las manos. Entonces dice que el último se desprendió de la fila y se acercó donde él. Y él estaba con tanto miedo que quiso correr y no pudo. No se movió del puesto. Y dice que se le acerca aquel esqueleto. Y dice que le dijo, te voy a dejar esto, dice que le dijo, para que tengas un recuerdo de cómo fui yo en vida. Y le entregó la candela. Y dice que le dijo, metela en un cajón y mañana, cuando abras ese cajón, vas a saber cómo era yo en vida. Pues, él agarró la candela, dice. Fue y la guardó en el cajón con las piernas temblando y preguntando si aquello era un sueño o qué es lo que estaba pasando. Y dice que justo después de que aquel esqueleto se incorporó a la fila, cantaron los gallos y desaparecieron. Él cayó al suelo como en éxtasis y ya como a las 6 de la mañana despertó. Y dice que dijo él, wow, qué sueño tan horrible el que tuve anoche. Qué barbaridad, que más bien fue pesadilla, dice que dijo él. Lo extraño es que dice que, decía la historia pues, que dice que en la casa donde él estaba se comenzó a sentir un olor realmente horrible, un olor putrefacto. Dice que dijo él, qué raro ese olor, ¿será que hay algún animal muerto o qué? Y dice que comienza a buscar, creyendo que era un sueño, comienza a buscar la fuente del mal olor y a buscar y a buscar y a buscar. De repente se dio cuenta, dice, que el mal olor venía de un cajón que tenía cerca de la cama. Y él a todo eso no se acordaba nada. Entonces dice que dijo, bueno, ¿y qué podrá ser lo que hay en ese cajón que apesta tanto? Pues dice que sin más ni menos se acercó al cajón, lo abrió y cuando lo abrió estaba la cabeza de un tipo de aproximadamente 36 años, pelo colocho, pero la cabeza en estado ya entrando en estado de putrefacción, como digamos 3 días de fallecido. Y cuando vio la cabeza, entonces se acordó de lo que él creía que había sido un sueño. Y entonces entendió que no había sido un sueño. Y cuenta la leyenda que aquel hombre salió corriendo despavorido, como alma que lleva el diablo, y nunca se volvió a saber de él. Esa es una historia, pero muy antigua, que se contaba por la zona donde yo vivía. Muy, pero muy antigua. Quién sabe dónde tenga sus inicios. Y a lo mejor es una historia que alguien se inventó quizás por ahí, pero es bastante conocida. La conoce mi papá, la conocía mi abuelo, la conoce mi mamá. Una historia, como les digo, muy, muy común. Ahora bien, yo siempre trato de agarrar algo bueno de esas cosas. Y en este caso es que ser curioso uno es bueno, pero hay que saber medir los límites. El mundo espiritual es muy complejo. Mi papá, por ejemplo, mi papá ha sido un hombre muy curioso. Una vez se trajo un hueso de un cementerio. Esa historia la voy a contar después. Pero ese hombre, y ha tenido valor hasta de sobra, pero esa vez que se trajo ese hueso, la vio mal. Así es de que pues lo que aprendemos de esta historia, sea real o no, es que, porque yo no puedo asegurar que sea real, es una historia de fogata. Es que hay que tener cuidado con lo que uno anhela. Yo, en cambio, hay gente que me ha acusado de que yo salgo a provocar los espíritus, que yo salgo a buscar fantasmas. Mire, no es por nada, pero si yo quisiera que me saliera algo, yo sé cómo hacerlo, pero yo no ando en eso. Primero porque creo en un Dios vivo y eso va en contra de la naturaleza de Dios.
Y después porque a mí no me gusta despertar fuerzas que no voy a poder controlar. Y miren aquella luzota, quién sabe dónde será. Así que, bueno, esta historia es bastante interesante y es una historia muy antigua. Espero les haya gustado, cuídense mucho, saludos y bendiciones.